Edna, bienvenida a esta casa Buen editorial. día. Johnny, bienvenido a esta casa editorial. Muchas ¿Cómo están? gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan? Pues aquí emocionados por la oportunidad, ¿verdad? Qué De bueno. estar Todos contigo. los amigos son bienvenidos a la casa editorial y tenemos ahí un amigo en común que es Julio, así que le mandamos un fuerte saludo. Gracias. Y la idea un poquito de esto es dar a conocer lo que están haciendo, pero antes de eso, cuéntenos un poquito de ustedes, de ustedes. Claro Edna. que sí. Edna Morales Coutinho, soy chiapaneca, aquí radicada desde mi nacimiento y estoy colaborando ahora con mucho interés y con mucha emoción con el Instituto Samuel Hahnemann. Formo parte del cuerpo directivo al coordinar el posgrado, el área de posgrado e investigación. Seguramente más adelante tendré la oportunidad de detallar qué estamos ofreciendo y me toca acompañar hoy, ¿verdad?, al maestro Johnny, que seguramente tendrá también palabras adecuadas en este contexto tan armónico, ¿verdad? Johnny, Muchas cuéntanos un poquito gracias. de ti. Pues un gusto, efectivamente emocionados por la oportunidad de estar aquí, abriendo como brechas, ¿no? Sí. Ante pues una necesidad bastante importante que es la salud, ¿no? Y entre más preparados estemos, mucho mejor. Mi nombre es Johnny Caballero Solar, tengo de formación la profesión en psicología, ¿sí? Una labor muy importante que pues desde mi área constantemente repito es que la salud física es sumamente importante y es la base para poder alcanzar el éxito donde quiera que estemos, pero si no hay salud mental es igual a casi nada, ¿no? Entonces tienen que ir de la mano la salud física y la salud mental para complementar este bienestar en el ser humano. Ese famoso dicho griego de mente sana y cuerpo sano, ¿no? Definitivamente. Que hace tantos años está y tan poco le hemos prestado atención. Es correcto. Sí. Bueno, ahora cuéntenme un poquito del instituto. Digo, empezó Ajá. en una situación casi post pandemia, así que una Sí. situación complicada, pero es un emprendimiento que hasta donde conozco es el primero en el sur de México. Entonces, digo, es un desafío bastante Grande, muy grande. El proyecto surge en el año 2019-2020. De hecho, nacimos con la pandemia, ¿no? Diríamos en ese sentido, en la iniciativa de gente perfilada desde el área de la salud, pero de la salud alternativa, que es fundamental también que se entienda, como refería el maestro Johnny, este asunto de la condición de la salud física, que tradicionalmente se ha visto desde la medicina, diríamos, de orden alópata, ¿no?, como se define teóricamente, y este proyecto surge desde una concepción emergente, alternativa, que tiene como condición presentar propuestas como ese tipo, integradas a la psicología, integradas a la condición holística, integradas a la medicina alternativa, la naturoterapia, todo este concepto, diríamos, amplio de la salud, que tiene como intención incidir en sectores a lo mejor que tradicionalmente no acuden a un médico alópata, ¿no? Es 2019-2020, un grupo, diríamos, multidisciplinario, pedagogos, psicólogos, médicos de orden alópata, médicos naturistas. Bueno, el maestro Julio, ¿no?, es médico homeópata, y la médico Paola, ella es naturópata, que son como los compañeros que estaban ahí, están todavía en el área de fisioterapia, la parte de rehabilitación, gente con esta concepción que bien referías en el sentido de hacerle frente a un ambiente muy adverso, ¿no? Un emprendimiento pues pertinente a más no decir, porque ahí estamos y esperamos estar estableciendo, como decía el maestro Johnny, esta brecha que paute una condición diferente de atención al ser humano, ¿no?, más integral. Maestro, y post pandemia, ¿qué es lo que han podido mínimo empezar a desmembrar, diríamos, por decirlo de una forma, o a deshebrar, por decirlo de una forma, de cómo hemos quedado en gran parte de la sociedad? Porque creo que la pandemia, más allá de la enfermedad en sí, y fue una enfermedad que está comprobado hoy en día que psicológicamente fue donde más afectó, fue donde más nos encontró a los seres humanos como totalmente desprovistos, sin saber qué hacer, a diferencia mucho, y justamente ahí viene el tema de la escuela, de la enseñanza y demás, las diferentes formas, cómo lo tomó el Oriente y cómo lo tomó el Occidente del mundo, y cómo eso también influyó a la mera hora. Sí, claro. Es una temática tan amplia de poderlo abordar
tan solo hablar de un ser humano es muy complejo. Y hablar de una sociedad que es integrada por estos individuos, pues la verdad es un tema muy, muy, muy retador, ¿no? Sin embargo, quiero decirle que como causales, ¿no? El tema de pandemia, más bien nos vino como a quitar las máscaras, ¿no? De lo que estábamos ya haciendo como sociedad, y nos retó a vernos, ¿no? Cómo realmente estamos dentro de una dinámica, en un círculo que supuestamente es nuestra familia, y cómo a partir de esto tenemos que aprender a convivir. Inclusive me tocó estar escuchando casos de personas que se estaban violentando, personas a punto de divorciar, muchas se divorciaron, personas con niveles de ansiedad o de depresión, ¿no? Que estaban acudiendo a consulta, pero que justamente por la pandemia no podían salir también. Claro. Y entonces surge otra oportunidad, ¿no? La atención a distancia, ¿sí? Y eso se empezó, pues hoy en día cada vez más, ¿no? A hablar, y pues hoy tenemos la oportunidad de dar un seguimiento ya un poco más virtual a veces, ¿no? Y un seguimiento que nos permite entonces, en esta nueva realidad post pandemia, poder visualizar como casos diferentes. Cuando empezó la pandemia, muchos casos de ansiedad y depresión, y coincidentemente parejas en proceso de separación, ¿no? Por lo que decíamos, no estamos acostumbrados a vernos, ¿no? Los niños, pues todo un choque, ¿no? Emocional, psicológico, ver a sus papás todos los días, que no están acostumbrados los papás, no saber qué hacer. Valoramos a los maestros, claro. ¿Verdad? Con la idea de decir, wow, todo esto todos los días, ¿no? Entonces es importante decir que tristemente muchos no nos queda como gran aprendizaje, porque apenas empezamos como la adaptación y nuevamente repercutimos a algo, ¿no? Es lo que te iba a comentar, ¿no? Pareciera que ya en el proceso de post-pandemia, pareciera que la sociedad, nosotros en general, no aprendimos mucho la lección, por el contrario. Creo que fuimos como muy indiferentes ya terminó, bueno, sigamos a lo que estábamos antes. Sí. Es muy correcto. Sí. Entonces ahí vuelve a cómo psicológicamente uno vuelve a trabajar de lo que conoce, ¿no? Sí. Escuchaba la vez pasada que alguien decía, los niños nacen sabios, pero la sociedad los domestica. De tal manera en que justamente es un proceso que es de nunca acabar. Sí. Sí, hay un teórico en educación que refiere que el hombre, el ser humano es bueno por naturaleza, Juan Jacobo Rousseau, y no lo domestica la sociedad lo corrompe. Eso está peor. Sí, todavía. Así dice la teoría en el pensamiento pedagógico de Juan Jacobo Rousseau, y obviamente cuando el maestro Johnny refiere esta parte del orden psicológico, ¿verdad? La condición que creo que no nos quedó muy claro es la noción de aislamiento, ¿no? Porque finalmente esto, más allá de lo que tú decías como la condición de salud, porque hubo quienes salieron bien librados y hubo quienes definitivamente no pudieron, pero la condición de aislamiento sí determinó mucho esta posibilidad de entendernos, ¿no? De entendernos, porque lo que está pasando ahorita es que estamos haciendo una condición de, por fin ya no me aislé. No, o sea, ya salgo del aislamiento, entonces ya llego desenfrenado a las playas, llego desenfrenado al súper, a donde sea, ¿no? Y entonces volvemos a poner en riesgo la condición de salud, ¿no? Sí. Y como decía el maestro Johnny, es la condición de salud mental, porque entonces a mí ya no me importa si le quito el turno a otro. Claro. ¿No? Entonces ya empieza a generar cierta violencia y desequilibrio social. Y bueno, el instituto obviamente en esta intención de colocar un liderazgo en materia de salud, pues está en este sentido, como bien decía el maestro Johnny, tratando de posicionar programas que tengan como esa condición, ¿no? De formación en el área de salud y en esa perspectiva integral, ¿no? No en una condición tradicional, diríamos. Ok. Para agosto ya tienen pensado, ya empiezan las carreras, ¿no? Las de licenciatura. El instituto en términos de su creación tiene esta posibilidad de ofrecer lo que llamamos pregrado y posgrado, ¿no? Okay. En pregrado tenemos nosotros, o lo que en México tradicionalmente se llama licenciaturas, tenemos 2 programas ahorita ya autorizados. Es fundamental referirlo,
es como somos iniciativa privada, nuestros estándares son federales, ¿no? Nosotros acudimos a la obtención de un REBOE federal porque son programas en salud. Las políticas educativas actuales en el Estado no tienen esta posibilidad, el marco autónomo para liberar REBOEs en el área de salud, de tal forma que esta iniciativa del instituto radica 2 programas de licenciatura con REBOE federal, con un cumplimiento muy significativo de los estándares nacionales y con la espera de poder incidir en estándares internacionales una vez que arranquemos los programas. En pregrado tenemos medicina y homeopatía. Es un programa, no me quiero aventurar, pero creo que es único en el país, único, como medicina y homeopatía, porque tradicionalmente ha existido medicina humana y homeopatía por separado, ¿no? Aquí la propuesta que fue hecha por expertos en el ámbito nacional combinó los 2 componentes, ¿no? Entonces hay esta posibilidad. La otra es un campo que sí se trabaja mucho en México, que es el de fisioterapia y rehabilitación, con mucho, pues la pandemia justo también nos va a dar mucho elemento de atención porque hay una condición de mucho sedentarismo y de este elemento cuando regresamos a la oficina se exacerbó esa situación de desajustes, ¿no? Y bueno, cerraría mi comentario en ese momento. El posgrado para nosotros tiene 2 programas también. Tenemos 2 licenciaturas ahorita que arrancan en agosto y 2 posgrados que arrancaron ahorita en abril, con 2 posibilidades: maestría en administración de sistemas de salud y el doctorado en planeación y gestión de organizaciones de salud, ¿no? Diríamos, es el componente vocacional del Instituto Salud. Bien, es todo un complemento. Actualmente está habilitado el instituto y están atendiendo en el instituto, ¿no? Digo, para los que no conocen y quieran ir a conocer y demás, las instalaciones están increíbles, muy bonitas, ¿sí? Y la idea justamente esto de hacer un mix entre el oriente y occidente, porque vuelvo a lo mismo, no estamos acostumbrados a hablar sobre esa medicina, y todos pueden decir esto o aquello, pero en realidad solamente lo de las plantitas, ya después lo de las gotas y demás, ya uno dice, ay no, mejor medicina. Y como todo, ¿no? Creo que la medicina también se hace de una forma adictiva. Y ya nos acostumbramos a, vamos a la farmacia y compramos por si las dudas. Van a la farmacia como ir al súper, ¿no? Me voy a reabastecer de todo esto y voy a tomar todo esto en el caso de que me dé esto, porque uno se vuelve doctor después. Es correcto, sí. ¿Qué viene? ¿Cómo encaran esta parte de la educación y de la enseñanza? Bueno, son 2 conceptos que al mismo tiempo van de la mano, ¿no? Me parece que algo bien importante es el tema humanista, ¿no? Porque si bien vamos a dar y estamos dando conocimiento, que es algo muy necesario, yo soy muy aferrado a la idea de que el conocimiento es poder, ¿no? Entonces vamos a educar a personas que van a tener poder, ¿no? En términos de formación, pero cuando este conocimiento no se practica, ¿no? Entonces es un conocimiento vacío. Esto es como parte de mi visión. Y si este conocimiento va enfocado a la parte humanista, ¿no? De atención, porque justamente lo que se busca es disminuir precisamente las posibilidades, incluyéndose la atención en términos de gravedad, cuando podremos trabajar desde un área preventiva. Por ejemplo, es un reto que se ha planteado la humanidad hace ya mucho tiempo y la viene manifestando, pero no se hace, cuesta, ¿no? Tanto ser preventivos en salud, por ejemplo, que es algo como el ABC, pero no lo aprendemos. Sí, digo, hay muchos factores, ¿no? La cultura, la cultura, ¿no? Hay muchos factores, él como psicólogo seguramente tendrá más miradas. A lo mejor yo lo veo más como usuaria de un sistema de salud, ¿no? Porque mi campo no está dentro del ámbito, diríamos, de la salud, sino de la administración de la salud, ¿no? Y de la administración de programas educativos en salud. El maestro, pues a él le ha tocado seguramente identificar esta condición cultural, ¿no? Yo como usuaria de los servicios de salud, pues en mi tradición familiar, en nuestro, diríamos, como condición de conocimiento de lo que significa la salud, y como nos han enseñado que no es solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Es usar una diversificación, así como diversificar el uso de algunas cosas. Algunos
chiapanecos tenemos más patrones culturales de la herbolaria, por ejemplo, ¿no? Solemos tener acceso a ese tipo de medicina tradicional. Hay algunas técnicas predominantemente orientales que se están introduciendo en muchos ámbitos de los entornos familiares, pero él como experto en salud seguramente tendrá la otra mirada, ¿no? La otra mirada. Y que justamente es lo que me toca trabajar, ¿no? Porque no se trata de falta de información, lo que decíamos, ¿por qué la educación, no? No se trata de falta de información hoy en día, con tanto acceso a tecnología, a oportunidades de investigación, sino que además de la información, que tal vez no es siempre suficiente, hace falta conciencia, ¿no? Que está incluido como muchos factores, los factores medioambientales que estamos hablando, las cuestiones culturales, las cuestiones sociales, porque no es lo mismo un espacio, inclusive en Chiapas, las diferentes sociedades, ¿no? Mismo Tuxtla, ¿no? Esto influye, ¿no? Porque algunos somos como más permisivos, más tolerantes, dentro de la propia familia hasta se ven raro el que come poco, por ejemplo, o el que come más saludable, ¿no? Así como que, ¿qué te pasa? Eso no es comida, eso no va a llenar, o sea, eso sí, no, es cualquier cosa, ¿no? Eso entonces, está clarísimo. Entonces, ese tipo de información es algo con lo que tenemos que, como estas nuevas generaciones, irlo entendiendo cada vez más, ¿no? Y es todo un reto porque se trata de romper esquemas, ¿no? Paradigmas establecidos previamente a nivel social. Y no deja de causar este ruido desde los aspectos también individualizados, ¿no? Por ejemplo, decíamos el tema de pandemia, que muchos como que no entendimos la lección y salimos y pareciera que vamos en búsqueda de la destrucción de nuevo. No comas esto, no tomes esto, haz ejercicio, duerme lo mejor que puedas, dale importancia a la familia, no al trabajo, o sea, todo esto que deberíamos haber quedado como parte de un aprendizaje significativo en pandemia, ¿no? Un poquito, por lo menos que haya quedado ahí, pero no. Sí, no. Que no. Entonces, ¿por qué una persona, solamente, y lo planteo aquí para exponerlo en la mesa, ¿no? ¿Por qué una persona, a pesar de tener el conocimiento de lo que sí tenemos que hacer, terminamos de todas maneras dañándonos, ¿no? Dentro de las especialidades que tengo la formación también en tratamiento en uso y abuso de drogas, por ejemplo. Y es un tema que constantemente contemplo con los usuarios del servicio, en decir, bueno, no es falta de información que el alcohol daña, ¿no? Que las drogas terminan afectando a nuestro organismo. Pero si a pesar de saberlo se hace, entonces hay algo más allá, ¿no? Tiene que ver con culpa, tiene que ver con procesos emocionales no superados, ¿no? Tiene que ver con un tema de inseguridad, tiene que ver con carencias, ¿no? Para enfrentar las diversidad de situaciones que se nos presentan en la vida, carencias de habilidades sociales, que junto en una sociedad que está promoviendo mucho lo que no favorece a la salud, pues terminamos agarrando y dañándonos un poquito más, ¿no? Son algunos elementos. Sí, sí, y que de hecho, en el sentido del instituto, ¿verdad?, de Samuel Hahnemann, la filosofía, por eso a mí me parece muy relevante lo que cita el maestro Johnny, en términos del humanismo, ¿no? La filosofía del instituto es justo incidir en concretar, ¿no? En volver concreto una condición de humanismo, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, me corrige el maestro Johnny, el instituto en términos de educación continua ofreció y desarrolló el diplomado en acupuntura médica. En acupuntura médica. Los productos, yo espero que en algún momento haya oportunidad de que conversen al respecto de los productos, mostraron una riqueza. Vino gente de la UNAM que refirió, el director de este diplomado refirió que era la primera ocasión en que la UNAM salía de su facultad a un estado en la República. Y vino a Chiapas y produjeron cerca de 8 elementos de intervención real en entornos chiapanecos. O sea, Chiapas es una condición lacerante en el país, lo sabemos los chiapanecos y lo saben los otros, ¿no? Esta condición que describe el maestro Johnny, de esta condición tan precaria que pasa de repente en los entornos, ¿verdad?, familiares, y que se van recrudeciendo y que al rato vienen con estos elementos tan críticos en el área de la dependencia hacia fármacos, hacia otros elementos de adicción. Ya dejó ese ámbito de precariedad, ¿no? Ya pasó a otras esferas, ya se movió a otras esferas, y ellos deben tener estadísticas todavía más alarmantes, ¿no? Y tiene que ver con nuestro quehacer como institución, ¿no? O sea, esto orienta a la misión del instituto, que es incidir
en este espectro de recursos humanos, que con una perspectiva humanista puedan atender de manera integral, ¿no? Yo refería hace un momento que tenemos para agosto 2 programas ya debidamente oficializados, pero me atrevo a referir que no se va a quedar ahí el instituto. Sabemos que la condición de salud es muy amplia, y seguramente en el corto plazo o mediano plazo vamos a estar visitándote para presentar nuestros otros programas educativos. Buenísimo. Que tienen que ver con salud. La vocación del instituto es la salud, y me parece que áreas como la psicología, con una perspectiva de esa naturaleza, más allá de pensar en la psicología clínica, claro, así pura, habría que pensar en una psicología que atienda lo social desde una perspectiva humanista, holística, integral, o como le quieran llamar, o sistémica, porque como dice el maestro, cada quien tiene sus términos y sus enfoques, pero que podamos romper paradigmas. A mí me queda claro que el instituto, en la medida en que nace en un contexto pandémico, pues tiene una posibilidad histórica, ¿no? O sea, nace así y nace con una ruptura paradigmática, ¿no? Claro. Eso es lo que en el ámbito de la institución o de la organización yo podría referir, ¿no? Ese es un reto, y nos va a pautar el cumplimiento de nuestra misión, y seguramente podremos lograr, ¿no?, esta visión. Sí, es un reto, y como decíamos, ¿no?, es un proceso también de adaptación, y que también la gente vaya rompiendo esos paradigmas y pueda ir. Digo, hoy en día ya hay una apertura muy diferente al ir a hacerse masajes, o al ir a ponerse acupuntura, o ya va poquito a poquito, va lento la situación, pero ahí va. El tema es justamente agregarle esa parte, ¿no?, de educación, de concientización, y además de hábito. Sí, voy a interrumpir tantito ahí, sí. Por lo de educación en el sentido incluso, y por eso refería a lo de acupuntura, porque en la concepción, digamos, en el imaginario, quien lleva acupuntura es para bajar de peso, ¿no? O sea, hay ese imaginario. Claro. Se nos ha vendido que ve por tus agujitas, ¿no? Y hacemos la broma de decir, pero que me la pongan acá, ¿no? Que la aguja me la pongan aquí, entonces seguro adelgazo. Entonces se nos ha vendido la idea de que la acupuntura es para bajar de peso. No, porque cuando cuando nosotros vimos esta experiencia de acupuntura médica que trajeron los maestros de la UNAM, con un nivel altísimo, digo, yo soy mexicana y respeto a la UNAM como nuestra máxima casa de estudios, entonces pensar que viene gente tan calificada y ver la calificación y la habilitación que manifestaron en el diplomado, y uno ve a la acupuntura en otra perspectiva, es que uno dice, sí, hay que reeducar y decirle a la gente, la acupuntura no es para que bajen de peso, ¿no? Claro. La acupuntura tiene como condición incidir en otros elementos, ¿no? Y seguramente habrá otras técnicas, ¿verdad? El par magnético, biomagnético, no sé cómo se llama, toda esta parte, la iridología, ¿no? Son ámbitos que seguramente en el corto, mediano plazo también, ¿no? Porque en nuestra experiencia, para quienes acostumbramos leer con detalle las letras de los componentes de los medicamentos, pues como que sí nos preocupa la medicina alópata y el daño que está causando la medicina de patente, ¿no? Bueno, hay datos y cifras alarmantes en términos de los efectos colaterales o secundarios, ¿no? Nos sanan de una cosa, pero en el corto plazo nos están dañando de otras, ¿no? Sería como esa parte que quería referir sobre la condición de reeducarnos en materia de estas otras opciones para poder asegurar una condición de vida sana, ¿no? El instituto está ubicado en el lado norte. Siempre me disculpo por la omisión. Lo vamos a poner ofrezco mandarla. Siempre digo, está frente a una iglesia de este tipo. Yo llego en automático. Sí, ya uno lo hace Yo llego en automático. Lo que sí puedo decirles es la dirección electrónica. Okay. Eso sí. La página web página web, sí, como no, es www.ICMICH, que es Instituto en Ciencias de la Salud y Medicina Integral, SH Samuel Hahnemann, que significa Samuel Hahnemann,
.edu.mx, pero hacemos la referencia de todas maneras, ahí vamos a para poner que aparezca en el justamente cintillo, para que puedan entrar y para que puedan conocer los programas que tienen, ahí las estamos. actividades que están realizando, la oferta que es fundamental para nosotros que la puedan identificar, reiterar que son registros de validez oficial de estudios del ámbito federal obtenidos en la ruta que debe ser obtenido un programa, atendiendo a todas las exigencias. Hace rato referías la condición de la infraestructura. Pueden ir y visitarnos, van a conocer las instalaciones, que no se van a quedar ahí. Yo ya reclamé ese espacio para exclusivamente investigación y posgrado, ya les dije, vayan buscándose otro lugar a donde... lugar para atender, diríamos, el tema de la fisioterapia y demás. Y bueno, eso es muy bonitas, han invertido mucho los organizadores. Eso es parte de, ¿no? El tema de justamente hacer una inversión y darle constancia a esa inversión, porque volvemos a lo mismo, es el primero del sur mexicano, que no es poco. Entonces, si a eso le sumamos que es una actividad poco conocida, el riesgo, hablándolo, diríamos, administrativamente, es muchísimo. Y el desafío es mayor todavía. Entonces, la idea es justamente hacer esa sinergia entre todos, justamente en como medio, como centro de salud y demás. Y justamente lo hablábamos con Julio también, ¿no? De decir, hacer espacios donde podamos ir dándole tips a la sociedad para cómo hacerlo. Porque es cierto, hay un montón de alternativas en internet, pero a veces la sociedad necesita cosas muy puntuales, como lo decías tú, ¿no? A ver, tienes esto y esto y esto, seguramente va a aparecer esto. La necesidad del cigarro, la necesidad de algún tipo de... va a aparecer por esto y por esto, o muchas veces por lo que ha pasado en gran parte de la historia humana, ¿no? La misma sociedad. Para pertenecer tienes que hacer esto. Correcto. Y nos pasa con los niños, ¿no? Que tenemos hijos pequeños y demás, los vemos y te dicen, no, es que tenía que hacer este reto para... No, espera, porque todo tiene que ver con la salud y todo es al extremo, que es lo que decía el doctor. Todo es al extremo. Y es necesario, ¿no? Un espacio en términos organizacionales como reto del sur-sureste, decíamos, nos podemos mover en dos lógicas, ¿no? La lógica empresarial o la lógica, diríamos, académica, ¿no? Y los dos nos van a conducir a esto que estabas planteando de qué nos toca hacer o con qué tenemos que contribuir. En la lógica empresarial nos tendríamos que ir por la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y eso nos lleva como política que pauta a las empresas a garantizar que se está cumpliendo con elementos de responsabilidad social. Esa sería la lógica empresarial. El instituto lo está atendiendo y lo va a seguir atendiendo. En la lógica académica nos toca acudir a la función sustantiva de lo que es el extensionismo, ¿no? O sea, nos tenemos que ir por acá. Estamos ofreciendo ofertas de educación superior que superan los 4 años y medio. Por ejemplo, no sé, en el corto plazo las otras carreras que se estén planteando van a tener que cumplir con esos estándares. Hay una modificación significativa en el ámbito nacional en términos de las políticas educativas para educación superior, y el instituto tiene esto: compromiso en términos de la responsabilidad social empresarial y compromiso en la ejecución y logro de un elemento, de una función sustantiva que es el extensionismo, ¿no? La extensión que incide en responder a los requerimientos sociales con responsabilidad social. Entonces, como le busquemos, el instituto está en esta lógica, ¿no? Es un instituto además de chiapanecos, yo siempre lo he dicho, es una condición que surge de gente que nació en Chiapas y que seguramente ama Chiapas y que quiere contribuir no solo a Chiapas sino a la región, ¿no? Esa región como incidente hacia Tabasco, Oaxaca, algunas regiones a lo mejor hasta la península, ¿no? Como única oferta de este tipo. Ya veremos, ¿no? Cómo paso a paso, cómo pero nos va. El objetivo y las ganas de hacer esta sinergia es eso, ¿no? Abrir las puertas de la casa editorial, generar dinámicas, incluso hablamos con Julio, darle espacios incluso a los profesores para si quieren escribir una columna, si escriben... ¿Por qué? Porque en esa idea de sumar y dar... A veces uno dice consejo no es la palabra correcta, sino dar tips. Dar tips para ver, tal vez te sirve a ti te sirve más, a ti te sirve menos, pero ir adaptando esos tips para la sociedad que vivimos, porque todos queremos una sociedad mejor y no queremos que, como las últimas estadísticas del INEGI, que la vida de los mexicanos vaya bajando, no al contrario, sino que vaya subiendo, porque digo, todo esto con pandemia y demás, los números fueron alarmantes de
casi 78 pasaron a 72, 74. Es una brecha casi generacional. Entonces el objetivo también es eso, ¿no? Cómo entender la salud desde otra perspectiva, cómo entenderla para enseñarla inclusive en nuestra misma familia. Y entender que sí se pueden comer tacos, pero también es importante comer claro, bien, sí, claro. salir a caminar aunque sea 15 minutos al día, claro, para que nuestro cuerpo encuentre equilibrio, ¿no? Encuentre claro, equilibrio. Exactamente. Sí. Las puertas de esta casa editorial quedan abiertas, chicos, ha sido un placer, gracias, muy preciso, muy claro. Los espero pronto y espero visitarlos en el instituto y espero que podamos hacer muchas pláticas más de estas, claro, con el objetivo de sumar esfuerzos, con el objetivo de hacer las cosas diferentes y sembrar ese granito de arena o generar ese granito de arena para la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Gracias. Definitivamente. Pues al contrario, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio y también a nombre del instituto agradecido por la oportunidad de estar aquí. Gracias. Es un placer. De igual forma, agradecer el espacio y cerrar con este último comentario. El instituto tiene el compromiso de incidir en la sociedad y además, no lo dijimos en el previo, pero creo que esta es una buena foto, hay una condición de equidad de género. Buscamos referir a el estímulo para las mujeres a que se formen, que se profesionalicen y a la par de los varones, ¿verdad? Con una condición de igualdad, ¿no? De equidad. Buenísimo. Para hacer. Gracias, chicos. Gracias. Un placer. Igualmente. Igualmente.